Hola amigos de Full Proyectos, continuando con esta saga de gobierno de base de datos, entramos al corazón del asunto. Ya hemos logrado hacer ADB Connection, hacer nuestras pruebas, nuestros ejemplos de conexión bastante interesantes en el anterior video. Y ahora hablemos del código SQL. Debemos conocer qué es SQL. Si tú ya entiendes de bases de datos, podrías dejar de ver este video. Este video es un conocimiento básico de lo que es SQL. SQL es el lenguaje que se utiliza dentro de las bases de datos y que ha sido la gran revolución para que éstas logren dominar y darnos toda la información que nosotros manipulamos con ellas. Entonces, este video pequeño al respecto nos va a explicar todo de una manera general de estas sentencias que las debemos aprender muy bien si queremos aprender bases de datos relacionales, que el único lenguaje para interactuar con las bases de datos es el código SQL. Adelante. Estas diapositivas que estamos mostrando van a servirnos para entender de una manera general lo que es el código SQL. Hemos visto que las tablas que las bases de datos relacionales utilizan como herramienta fundamental las tablas, ¿no? Tablas de registro. Estas tablas de registro organizan su información de una manera matricial, ¿no? Tenemos columnas o campos que nos permiten organizar registros bien estructurados y con ellos hacemos filas de registro. Estas filas de registro representan ya nuestro patrimonio de registros de información. Entonces, una tabla está organizada así. Podemos tener millones y millones de registros metidos en una tabla siguiendo esta lógica. Luego hemos visto que estas tablas podemos relacionarlas unas a otras con esa lógica de vínculo de uno a varios o uno a uno. El vínculo de uno a varios es una lógica de entendimiento de que una tabla de registros puede tener varios registros vinculados a ella, como es el caso que hemos hecho, ¿no? De continentes a países, ¿no? Tenemos los continentes tienen muchos países, entonces tenemos una relación de uno a varios. Podemos representar eso en una relación de vínculo, por eso se llaman bases de datos relacionales. Entonces, construir toda esa lógica de estructura de tablas con sus vínculos entre ellas, construyen lo que llamamos ya la estructura de base de datos. Esa estructura de base de datos arma la biblioteca de datos. Esa biblioteca o archivo de base de datos es nuestra herramienta de trabajo. Bien, ya la tenemos construida la biblioteca bonita, pero ¿cómo actuamos con ella? Entonces aparece el bibliotecario. Aparece el bibliotecario, que es el motor de base de datos. La plataforma que estamos manipulando, de ejemplo MariaDB, tiene su motor MariaDB, que es el bibliotecario. Este bibliotecario
Imagínate que no solo entiende un solo idioma. Ese idioma se llama SQL. SQL es el único idioma con el cual podemos hablar con ese bibliotecario. De ahí que nace este lenguaje fantástico, científicamente desarrollado para que podamos interactuar con esos motores de base de datos. Entonces, ¿qué es SQL? SQL es una abreviación de palabras en inglés que significan Structured Query Language. Structured Query Language, traducido al español, sería un lenguaje estructurado de preguntas. Nosotros en todo momento estamos haciendo preguntas y preguntas a la base de datos. Entonces, Structured Query Language es la forma en la cual podemos hacer esas preguntas a ese almacenamiento de datos que ya terminan siendo cajas negras muy útiles de manipulación de datos con nosotros. Entonces, ¿cómo interactuamos con ellas? Hacemos cláusulas, ¿ya? Esas cláusulas son el código SQL. ¿Qué nivel nos permite dominar de base de datos SQL? Nos permite dominar todo. Con SQL podemos interactuar con el motor de base de datos y el motor de base de datos es la tecnología en sí de la base de datos. Entonces, SQL tiene todas las sentencias, todo el lenguaje necesario para que podamos hacer todo con una base de datos relacional. Podemos asignarle permisos, podemos crear nuevas bases de datos, podemos crear tablas, podemos crear campos, podemos modificar, registrar datos, preguntarle datos a la base de datos, hacer vistas. Las vistas son tablas virtuales que solo son de lectura, que nos protegen, que las mostramos como escudo para que el usuario manipule esos datos, pero no está interactuando con las tablas internas, solo son vistas de esas tablas. Luego tenemos los enigmáticos que vamos a hablar, procedimientos almacenados, que ha sido una escala superior de evolución de las tablas, de las bases de datos relacionales, que han dado una explosión muy gigante a la manipulación de registros con este modelamiento de manejo de información relacional. Para que puedas aprender este código SQL si estás interesado, existen youtubers con cursos SQL gratuitos de excelente calidad. Te invito a seguirlos. Si es que estás interesado en aprender código SQL, te invito a seguirlos porque es un código que debes de aprender. Son sentencias, que las podemos ver las básicas acá. Tenemos la sentencia insert, select, update, delete. Son las sentencias básicas y fundamentales de trabajar, porque en todo momento vamos a estar haciendo esto en una base de datos. Vamos a estar insertando registros, vamos a estar modificando registros, vamos a estar eliminando registros y lo más importante, vamos a estar buscando registros. Entonces la sentencia select, por ejemplo, hace una búsqueda de registros. Entonces, estas son las instrucciones. Entonces, SQL trabaja con palabras reservadas que construyen sentencias de instrucciones con las que les tenemos que aprender a manejar. Y eso es dominar SQL y con ello dominar bases de datos relacionales. Entonces, las cláusulas son la forma de interactuar con nuestro motor de base de datos. El motor de base de datos lo colocamos en nuestro servidor de red, ¿no? Y el servidor entonces es el lugar donde almacenamos, donde está la base de datos física y la base de datos está almacenando y almacenando registros. Y tenemos a los clientes que están interactuando con una capa tecnológica llamado un programita, ¿no? Un programa, un software
ese software, en todo momento, con código interno, estamos haciendo cláusulas, están volando como estos papelitos, cláusulas SQL que las recibe el servidor. Ahí está el bibliotecario que entiende el código SQL y entonces el bibliotecario está interactuando, enviando o recibiendo información de estos clientes. Entonces, esa es la forma de interactuar en una base de datos relacional y en una organización en red. Estas son las principales cláusulas que sigue, bueno, esta es la gramática globalizada de manejar una sentencia select. Entonces, esto es lo que tienes que aprender para dominar bases de datos con SQL. Para que aprendas el código SQL, como vuelvo a decirte, hay cursos muy bonitos de trabajo, ya sea gratuitos o de pago, que te van a enseñar todo el código necesario, donde vas a aprender a detalle todas estas sentencias que te sirven de trabajo. Un ejemplo que vemos acá, un insert, hacemos una inserción en la tabla automóviles con todos los campos específicos que le estamos diciendo al motor de base de datos cómo están organizados esos campos que queremos almacenar y todos los registros que estamos almacenando y se hace la inserción de datos. Podemos hacer una modificación de datos con la sentencia update, ¿no? En autos, una sentencia específica y una condicionante. Podemos borrar datos, borramos por completo datos con delete y usamos la sentencia select, la select es la que más vamos a utilizar en código SQL porque mayormente siempre estamos buscando y buscando registros. Entonces, si te puedes razonar, lo que estás en todo momento haciendo en un buscador como Google, un buscador como YouTube, cuando buscas algunas palabras que registras, lo único que estás haciendo es cláusulas SQL. Esas cláusulas, como select, vuelan por la nube y te dan los resultados que estás buscando. Entonces, acá hay un ejemplo de un select básico de buscar todas las marcas de automóvil que existen. Luego tienes, acá el usuario está haciéndose preguntas muy complejas de su empresa, tiene una base de datos, entonces nosotros con un programa hacemos esas consultas muy complejas que está haciéndose el usuario, que quiere hacerse el usuario, y entonces las sentencias pueden hacer todas esas lógicas de matemáticas o organización de registros que necesitamos. Aquí otro ejemplo de hacer una búsqueda muy compleja. Y luego vemos lo que son los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados, como he dicho, han sido la gran revolución de estas estructuras, de estas bases de datos relacionales, ¿no? Los procedimientos almacenados ya son pequeños programas que se encuentran ya almacenados en la misma base de datos. Con este código SQL hacemos pequeños programas que ya están metidos dentro de esa biblioteca. Entonces el motor de base de datos hace una gran actividad de registros y ya nos manda el producto terminado para que lo podamos dominar en nuestras computadoras. Entonces, el procedimiento almacenado trabaja directamente en el servidor con el motor de base de datos, ¿no? Y nosotros hacemos las preguntas específicas, vuelan en la nube y se activan estos procedimientos almacenados enviando información nuevamente a nosotros. Esto es tan parecido a tener un automóvil. Imagínate tú que quieras tener un automóvil y te pones a construir tu automóvil. Puedes construir tu automóvil. Puedes comprarte el motor, puedes comprarte las llantas, puedes comprarte la estructura o construirte tú mismo, ¿no? Con materia prima, construirte tus partes. O ir a una tienda
de venta de automóviles y comprarte un automóvil modelo específico. Entonces, irte a la tienda, comprarte el automóvil es un procedimiento almacenado. De la misma forma, yo también en el cliente puedo hacer preguntas específicas, hacer todas las lógicas de consulta por pedazos y enviar al servidor. Y entonces las dos soluciones pueden ejecutarse. La ventaja de los procedimientos almacenados es que son mucho más eficientes y dieron grandes resultados de manejo de información de datos. Entonces, ¿qué ventajas tienen los procedimientos almacenados? Es una programación muy modular, distribución del trabajo, seguridad de las bases de datos, ejecución más rápida, reduce el tráfico de red, proporciona flexibilidad. ¿Cómo armamos un procedimiento almacenado? Llamamos a la palabra create procedure, creamos la palabra create procedure en una cláusula almacenada de nuestra base de datos, y el create procedure entonces es el encargado de armar todo ese código que lo vamos a almacenar. Entonces ahí está una sentencia de ejemplo de cómo estamos haciendo un procedimiento almacenado que puede hacer diversidad de actividades. Podemos tener parámetros, esos parámetros son variables con los cuales nosotros metemos algunos datos, nosotros metemos datos de afuera para que el procedimiento almacenado con esos datos interactúe, se hagan las sentencias por internas de trabajo y esas sentencias internas de trabajo ya saquen un resultado. Un procedimiento almacenado puede modificar una base de datos y no sacar ningún resultado. Puede ser una función almacenada, que también está metido dentro del concepto de procedimiento almacenado. Una función almacenada ya bota un registro. Imagínate, puede sacar una tabla de registros ya desde solución de lo que es el procedimiento almacenado. Puede ser un producto escalar, un valor escalar específico, una variable única de registro, un cálculo matemático muy complejo que necesitamos hacer. Un procedimiento almacenado lo puede desarrollar y sacarte el resultado automáticamente. Entonces, también puede construir tablas virtuales. Genial de los procedimientos almacenados es construir también tablas virtuales y hacer consultas más complejas. Hacer que un procedimiento almacenado me haga una tabla dinámica virtual que solo interactúe ese instante y después se borre de datos en nuestro sistema lógico. Entonces, esa tabla virtual va a permitir interactuar con más tablas en nuestra base estructura de datos y hacer consultas más complejas de información en nuestra estructura desarrollada. Entonces, como ves, SQL es el corazón de manipulación de bases de datos. DBCommand, que vamos a crear en los siguientes videos, tiene que estar diseñado para dominar todas estas sentencias. Vamos a aplicar la gran herramienta JDBC de Java con código Kotlin para que DBCommand se encargue de darnos todas estas herramientas fácilmente, podamos dominarlas en una capa algorítmica nuestra de trabajo. Vamos a poder dominar fácilmente esta información. Bien, síguenos adelante en este camino de gobierno de base de datos. Espero te haya gustado estas diapositivas, donde trato de enseñarte lo que es código SQL fundamental para entender ya en su totalidad lo que son las bases de datos relacionales. Sigamos adelante y te invito a seguir en el próximo video. Gracias.